Gracias. Ya. Gracias, Carlos. Miren, cuando tengo una constante que multiplica la función y yo voy a derivar y, entonces la derivada va directamente a la función. La constante la puedes dejar ahí tranquilamente. ¿Ok? ¿Sí se ve toda esa, sí te ve toda la pizarra? Se hizo zoom, creo. ¿Se hizo qué? Se ve más cerca. Ah, ya, es que No se ve la primera parte. Ahí ya. Ahí está. ahí está. Ya está. Ya. Y la otra es si yo tengo y igual a f de x más g de x. Entonces, al derivar y, voy a derivar a cada una nada más por separado. F de x más la derivada de g de x. ¿Ya está? ¿Sí? Esa es en la suma. En la resta también pues se va a efectuar lo mismo. En el producto, y es igual a f de x por g de x. Aquí sí va a cambiar. Ya en un producto decimos que la derivada del y va a ser igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Esa es la derivada, ya, esa es la derivada con respecto a la suma, al producto ya, al producto. Y con respecto a un cociente, f de x sobre g de x, decimos que derivada de y es igual a ¿quién? A la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Ya elevado al cuadrado. Ya, hasta ahí tenemos hasta cociente. Ya, ejemplos. Profe, ¿puede mover un poquito este? Se volvió a acercar. ¿Se volvió a acercar otra vez? Ajá. ¿Cuál será el problema de esta cámara otra vez? Ah, ya es que han cambiado de... ¿Qué fue? ¿Nada? Ahí está. Es raro esta Recién, máquina. profesor, ahí ya se ve. Ujú. Ejemplo número 1. F de x es igual a ver, tenemos x a la séptima, más x a la quinta, más 1 sobre x al cubo, ¿sí? Más 8. Si vamos a derivar esa expresión, ¿cómo queda? Pero antes de derivar, como aquí tengo una fracción, mejor la arreglo primero. Ya la arreglamos. ¿Esto cómo se escribe? Como x a la menos 3. Entonces, ahí recién la derivo.
Derivamos cada una de ellas. ¿Cómo sería la primera? ¿Cómo quedaría la primera? 7x a la sexta. 7x a la sexta. Más 5x 5x a a la la cuarta. cuarta. Menos aquí. 3. Menos 3x a la x a la menos 4. Ya. Y 0. 0. Cero. Ya, muy bien. Entonces, ese sería con respecto ¿a qué? A la de acá, ¿cierto? A C y a la primera. ¿Sí? En la segunda, 2. F de X es igual a ver, aquí tengo X a la quinta más 2X por X al cubo más X al cuadrado más X más 7. Pero aquí ya tengo un producto, ¿cierto? Es como si este fuese no sé, mi G de X y este fuese mi M de X. ¿Sí? Dos funciones. Al derivar, 5x a la cuarta. derivo el primero. A ver, deriva el primero ahí, de una vez. 5x a la cuarta más 2. 5x a la cuarta más 2. ¿Está bien? Multiplica todo h de m Se de. copia todo esto. Más, se copia todo esto, el primero, y se deriva ¿quién? El segundo. 2x. 3x al cuadrado. Más 2x más 1. Más 1. Muy bien, más 1. Ya está. Ya, y luego esto también se multiplica, pues. ¿Sí? Pero ahí lo voy a dejar, pues ya. Tampoco voy a estar. Realmente ya ese se multiplica. Capture mientras recargo el plumón, por favor. Ya está, profesor. Ya, vamos a borrar. Y ahora vamos a los criterios de la segunda derivada para extremos relativos. ¿Ya? Ya. A ver, miren, criterios para la segunda derivada, ¿sí? Aquí es donde vamos a encontrar los valores máximos y mínimos, ¿sí? Y el criterio nos dice que si la segunda derivada de la función evaluada en un punto C es mayor que 0, entonces f de C, ¿sí? Es un mínimo relativo.
ya es un mínimo relativo. ¿Ok? Pero, si la segunda derivada evaluada en un punto C es menor que 0, entonces f de C es un máximo relativo. Ya es un máximo relativo. A ver, ejemplo. Si tenemos f de x igual a x a la quinta, ya x a la quinta, menos 5x al cubo, menos 5x al cubo, ¿qué más? Menos 20x menos 2. Y me piden hallar los valores máximos y mínimos, ya, los valores máximos y mínimos. Entonces, el primer paso, ya, el paso número 1, primer paso, es derivar por primera vez la función, ¿sí? E igualarla a 0 para encontrar los puntos críticos. Ya, puntos críticos. A ver, derivamos a la función y me quedaría ¿cuánto? 5x a la cuarta menos 15x al cuadrado menos 20 igual a 0. ¿Sí? Incluso aquí le podemos sacar quinta, que haría x a la cuarta, menos 3x al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué más? Otra derivada. ¿Cómo? Estamos nuevamente derivadas. Hacemos un pequeño cambio de base. Decimos que x cuadrado es igual a por ejemplo. ¿Ya? Pues, ¿cómo quedaría? A al cuadrado menos 3a 3A menos 4 igual a 0. Veamos si es que podemos aplicar a Aspita. A por a, 4 por 1, negativo. ¿Sí? ¿Y cómo nos queda? Nos quedaría a menos 4 por a más 1 igual a 0. ¿Pero quién era a? X cuadrado menos 4 por x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? Este de acá ya no lo tomamos como conjunto solución porque siempre va a ser positivo. ¿Sí? X cuadrado positivo más algo positivo y toma cualquier valor real. Acá sí, mira, acá hay una diferencia de cuadrados. X más 2 por x menos 2 por x cuadrado más 1. Los puntos críticos van a salir de acá. Entonces, puntos críticos van a ser x igual a menos 2 y x igual a 2. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tenemos los puntos críticos, el segundo paso es derivar nuevamente la función. O sea, hallar la doble derivada. Como aquí tenemos la primera derivada, recién, aquí está la primera derivada, ¿cierto? Deriva esta expresión, a ver, derívala. La segunda derivada, ¿quién va a ser? Derivando esto, porque esta es la primera derivada. Ahora derívala otra vez. 20x al cubo menos 20x 30. 30x 30x. Está, ¿cierto? Ya, una vez que ya hemos derivado, ya el tercer paso es reemplazar los puntos críticos en la doble derivada. ¿Sí? Reemplazar los puntos críticos en la doble derivada.
Entonces, mi primer punto crítico, menos 2. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? ¿Es igual a cuánto? Sería 20 por menos 2 al cubo, menos 30 por menos 2. ¿Cuánto queda eso? $220. ¿Cuánto? 320. Aquí queda 8 menos 160 más 60, o sea, me queda menos 100. Ay, ¿Sí? negativo. Entonces decimos que f' de menos 2, que es menos 100, aquí más, es menor que 0. Y si es menor que 0, ¿qué decimos? Entonces, f de c ¿f de quién? De menos 2. ¿Es un qué? Máximo Relativo. relativo. Profesor, otra vez se puso más cerca la cámara. Ah, otra vez. Es el problema de la cámara. Profesor, y que en los ejercicios te va a mencionar, ¿aplica la segunda derivada o tiene ciertas condiciones para aplicar esto? No es que... a ver. Es que en el tema de... Hay una parte de las diapositivas donde hablan de máximos o mínimos. Y cuando habla de máximos y mínimos, va directo al desarrollo, pero sin decirnos el por qué. Entonces, aquí ya tienes un porqué cuando tienes un máximo o un mínimo. Y profesor, y los máximos absolutos y mínimos absolutos, creo que ahí sí también. Ajá, máximos absolutos. Ahí he visto también eso. Y el otro punto, falta evaluar nada más. El f' de 2, que sería 20 por 2 al cubo, menos 30 por 2. ¿Ya? ¿Y eso cuánto quedaría? Sí, Aquí 160. ¿Sí? menos Menos 60. 60. Sale 100. Sale 100. Y 100 es mayor que 0, ¿cierto? Y si 100 es mayor que 0, ¿qué podemos decir? La función f de 2 es su máximo mínimo relativo. Claro, mínimo. A ver. Entonces decimos que f2' de 2 es mayor que 0. Por lo tanto, f de 2 es un mínimo relativo. Ya está, mínimo relativo. Ya eso capturen, ¿no? Ya luego, a ver, tan. También que les han mandado unas diapositivas
Creo que son como 40 páginas. Ah, y esta diapositiva. A ver. Voy a compartir pantalla ya. Ya, a ver. Esto es lo que les ha dado el profesor, ¿cierto? Profesor, Práctica. yo le Sí. pasé una diapositiva donde usted también, ahí está lo que usted nos está explicando. ¿Me pasaste una qué dices? El grupo de WhatsApp. Creo que ¿Al envió. grupo? Al grupo de WhatsApp. Sí, profesor, hay que empezar por eso. A ver, espera. Ah, esta, recién. Ajá. Ya. A ver, derivadas. Ya este es ya aplicada a la economía, pues. Tasa de variación, derivada en un punto, función derivada, aplicaciones, diferencial. A ver, tasa de variación. Pero esta de tasa de variación está acá en... ¿Dónde está? Que hay uno de los problemas, te he dejado. Mm, Esta es otra práctica. A ver, tasa de variación media, dice, en un intervalo. Para una función f de x se define la tasa de variación media de f en un intervalo cerrado desde a hasta b contenido en un dominio f de x mediante el cociente. La tasa de variación media es la medida de variación que experimenta una función en un intervalo por unidad de variable independiente. A ver, tenemos aquí el intervalo desde A hasta B, donde la pendiente se inclina hacia la derecha, por lo tanto es positiva, y acá en el otro cuadro se inclina hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa. A ver, A ver, aquí tengo A y F de A, ¿cierto? Ya, bueno, estas son las diferencias. Esta longitud viene a ser la resta entre este extremo mayor con el extremo menor, ¿cierto? Y esta longitud viene a ser la diferencia entre el extremo mayor y el extremo menor, igual acá. Tasa de variación media en un intervalo. Ejemplo, dice. La evolución en el tiempo del número de afiliados a la Seguridad Social en España entre 1980 a 1999 ha seguido un modelo similar al que se refleja en la gráfica, donde X representa el tiempo en años,
siendo x igual a 0 en el año 1980, ya punto inicial, y f de x representa el número de afiliados expresado en millones. Ya, entonces el intervalo sería de 0 hasta ¿cuánto? 1999 menos 1980, ¿cuánto me queda? 19 años, ¿cierto? De 0 a 19 sería el intervalo. ¿Sí? Aquí está, ve. De 0 a menor a 20. Menor a 20. El incremento anual medio o tasa de variación media entre 1980 a 1999 es, y ahí no sale nada, ¿cierto? Solamente dice es, que puede interpretarse de la siguiente manera, que entre 1980 y 1999 el número de afiliados aumentó por término medio en unas 124,000 personas por año. Pero ojo que aquí tengo que tener todavía la función, ¿sí? La función de esta curva no la tengo, ¿ya? Si tendría la función de la curva, entonces los extremos ya los tengo, que sería de 0, desde x igual a 0 hasta x igual a 20. Ah, 19. No es 20, sino es 19. Y lo reemplazaría acá. Pero lamentablemente no tengo la función. De que sí se puede armar una función siempre y cuando tenga los puntos. Puntos. Pero ni los puntos se tienen. Luego, tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea, que se denota por TVI o T sub I, es un punto. En un punto es el límite de las tasas de variación media cuando los intervalos considerados se hacen cada vez más pequeños. Entonces aquí esa tasa ya se trabaja con el límite, miren, el límite, y esta es la derivada. La derivada. Entonces miren, si esta es la variación instantánea de la tasa, y esta es mi tasa de variación media, ¿ya? Entonces, al derivar la tasa de variación media, lo que obtenemos es la tasa de variación instantánea. Ya, esta es la derivada de la tasa de variación media. Y aquí hay varios ejemplos, dependiendo de la función. Si la función es, bueno, aquí, ¿qué podemos decir? Una exponencial, ¿sí? Tiene forma de exponencial. Y tomamos dos puntos en el eje X. Un X y el otro aumentado en H, sería X más H. Sus imágenes correspondientes serían f de x y f de x más h. Ahora, si yo quiero saber cuál es esta longitud, tengo que restar x más h menos x, te queda h. La longitud que hay de aquí a acá es h. Y si quiero encontrar la longitud que hay acá, resto el extremo más alto con el extremo más bajo, con el extremo bajo. En esta gráfica, que es una función constante, donde f de x es igual a f de x más h, ¿sí? Son iguales, el mismo punto. Solamente se tiene esta longitud entre estos dos puntos. Cuando tengo una exponencial negativa, similar a lo de acá, y a ver qué tenemos. Si la exponencial es positiva, todo el límite va a ser mayor que 0. O sea, la derivada tiene una pendiente positiva. Pero si la función es constante, entonces la derivada va a ser, o el límite de toda esta expresión, que es la derivada en sí, pues. ¿Ya? Que es la derivada. Miren, toda esta curva es mi f de x.
Al derivar, esta es la derivada de f de x, y es mayor que 0 porque tiene pendiente positiva. Cuando es constante, la derivada es 0. ¿Por qué? Porque según las propiedades que hemos visto, la derivada de cualquier constante o número real va a ser 0. Entonces, eso significa derivada de una constante. Pero cuando la función tiene pendiente negativa, la derivada va a ser menor que 0, ya menor que 0. El primer cuadro en términos económicos representa la tasa de variación instantánea positiva, tasa de variación instantánea nula y tasa de variación instantánea negativa. Derivar una función en un punto. A ver, se dice que la función es derivable en un punto si existe el siguiente límite. Claro, en parte de la teoría, si queremos saber que una función ya es derivable en un punto, entonces su límite debe de existir. Si este límite no existe, significa que no es derivable en ese punto. Ya, no es derivable en ese punto. Ya, y esta es una gráfica de la derivada, pues prácticamente. Ya, las derivadas. Cuando cuando h se hace 0. Ya está. Esta es la interpretación geométrica. Miren, si nosotros, a ver, este lo voy a copiar ya. O sea, ups. Ya, a ver, miren. Si nosotros trazamos una recta, ya una recta que pase por estos puntos. No pasa por esos puntos. A ver, algo ahí. A ver. Ya está. ¿Sí? Es una recta secante, ¿cierto? Una recta secante. Entonces, en esa recta secante, ¿sí? Podemos ver que esta distancia desde ese punto hasta acá es h, ¿cierto? Porque es p más h menos p, o sea, te va a dar h. Y aquí hay otra distancia. Ya está, es otra distancia. Para encontrar esta distancia restamos el punto extremo con el inferior de acá. Ahí está. Pero ¿qué pasa cuando este punto ya se comienza a mover y tiende hacia el punto de acá? Este punto tiende a acercarse al punto de acá. Entonces, si tiende a acercarse a ese punto, ¿sí? La secante, por ejemplo, va a estar por acá. La secante se va moviendo.
A ver, mira. Primero está aquí, ¿cierto? Luego pasa acá. ¿Sí? Y luego pasa acá. Mientras que este punto se va acercando al punto de la izquierda, ¿qué sucede con H? ¿Qué sucede con H? Con la longitud de H, ¿qué sucede? Va disminuyendo. Claro, se va disminuyendo, ¿cierto? Se va haciendo cada vez más pequeña, hasta cuando ya se hace cero, ¿sí? Hasta cuando ya se hace cero. Entonces, cuando eso suceda, ¿sí? Cuando eso suceda, se dice que la derivada en ese punto es igual a la función evaluada en el punto P. Por eso que aquí aparece que la derivada ya de P va a ser igual al límite, ya al límite de toda esta expresión que ya se ha visto. Ya, de toda esta expresión que ya se ha visto. Por eso que aquí han puesto la interpretación geométrica. Al hacer h que tiende a 0, ocurrirá que P más h se acerque a P, pues. Claro, pues quizá P más h se acerque a P. Q recorre la curva acercándose a P. Cada punto. La recta secante de la curva se convierte en la recta tangente. Claro, al final se va a convertir en una recta tangente. Mira, ve, ya recta tangente a la curva. La inclinación de la recta secante tiende a la inclinación de la recta tangente. La inclinación de esa recta secante tiende a la inclinación de la recta tangente. Es por eso que decimos que la derivada de la función es igual al límite de toda esta expresión. Si la función f tiene derivada en el punto P, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en ese punto es la derivada de f en P. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función es la derivada de f en P. O sea, si yo quiero encontrar la pendiente de esta función, simplemente tengo que derivar la función, ¿sí? Y evaluarla en un punto que te da el problema. Y aquí me dan la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta que pasa por un punto A y pendiente M.